Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a sus hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día va a ser muy especial porque contamos con un invitado exclusivo. Es un profesor de la Facultad de Medicina y él nos va a hablar de una de las patologías más preocupantes en nuestra sociedad, la artritis reumatoidea. Pero antes de pasar a desarrollar el tema de fondo, permítanme ir al sector FMENT Informa. Tenemos el placer de comunicar a la comunidad boliviana y especialmente a la comunidad universitaria que el 13 de diciembre del pasado año, uno de nuestros distinguidos profesores e investigadores de la facultad, el doctor Carlos Salinas Salmón, logró obtener su título de doctor en medicina en París, Francia. Vamos por favor a la nota, hemos de conocer más detalles sobre ello. Bueno, comentarte primero que el curso es un doctorado que se ha logrado bajo un convenio entre la Universidad de Maastricht, la Universidad de Cambridge y la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Lo novedoso de este doctorado es que se ha desarrollado enteramente en Bolivia, en la cual las tres universidades ponen tutores para que un cursante de doctorado pueda desarrollar una idea novedosa, un curso de doctorado en el tiempo con tutores de las tres universidades. Es el primer doctorado que se logra en medicina, que yo tengo entendido, bajo el convenio que hemos firmado las tres universidades. Este convenio ha sido auspiciado, digámoslo así, por el Instituto Boliviano de Biología de la Natura, del cual yo he sido director. Se hizo una tesis, que es esta la que tenemos, esta tesis de doctorado que se tuvo que realizar dos defensas. Una defensa se realizó primero en la Universidad de Cambridge el año pasado, en 2016 ya se hizo una predefensa de esto en la Universidad de Cambridge, y se hizo una defensa final en la Universidad de Maastricht en diciembre del 2017. Doctorados tenemos en el país, por ejemplo, con ASDISAREC se logran doctorados, pero en ciencias biológicas, en ciencias químicas, en otras áreas, pero un doctorado en medicina no. Entonces, que yo tengo entendido, este sería el primer doctorado en medicina en el país y en nuestra universidad también. También es de conocimiento de la comunidad facultativa de medicina y de la universidad que la carrera de medicina está en un proceso de acreditación ante el Mercosur. Para ello está desarrollando muchas actividades. Una de ellas es una feria de socialización. Vamos a ver esta, por favor. En el día de hoy estamos haciendo la feria de socialización de los alcances que tiene nuestra carrera en relación a la preacreditación, o sea, para la acreditación al Arco Sur. Bueno, estamos en la etapa en este momento de la autoevaluación, es decir, donde nosotros vamos a definir las bondades que brinda nuestra carrera de medicina, sus cualidades y todo lo que proporciona para poder estar al nivel del Mercosur como universidad compatible y que sea acreditada. Bueno, los estudiantes siempre muy entusiastas porque el beneficio que va a tener esta acreditación, si se da, pues es que nuestra universidad va a ser reconocida a nivel del Mercosur, donde nuestros estudiantes podrán hacer posteriormente posgrado, homologando los títulos, y también los docentes, ¿no? Hacer un intercambio de docentes o actualización continua. En realidad este tipo de actividades se realizan periódicamente, a veces en las comunidades. Es una interacción social. Una feria de salud en la que generalmente profesores y estudiantes muchas veces vamos a áreas
tanto públicas de la ciudad como en el área rural, para explicar algunos detalles de algunas enfermedades, en fin, para que la gente esté bien informada y pueda cuidar su salud. Esta etapa de acreditación es muy importante porque así diremos, aparte de la actualización que debemos hacer a los alumnos, es hacer conocer, diremos, la enseñanza que debemos implantar a los alumnos. Esto está referente inclusive para el conocimiento de todos los estudiantes, no solamente de la cátedra de cirugía 3 o 5º año de medicina, sino está referente a todos los alumnos, especialmente de preclínica, para que vayan adaptándose al trabajo o las asignaturas que deben llevar en la parte clínica. Estamos muy contentos de ver que estas actividades se realicen tanto en nuestra facultad como en las demás facultades, porque ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayuda a tener mejores herramientas a los estudiantes y poder, ¿por qué no?, pensar en una especialización hacia afuera para nuestros estudiantes. En la Facultad de Medicina es tradicional de que se reconozcan anualmente a los mejores 3 estudiantes de cada uno de los cursos de todas las carreras de la facultad. Este acto se llevó a cabo en el piso 13, en el auditorio Ernesto Che Guevara, y fue presidido por nuestro decano, el doctor Javier Peñaranda. Vamos a la nota, por favor. La verdad que como autoridades para nosotros siempre constituye un reto el tener las condiciones adecuadas como para seguir formando excelentes profesionales. Hoy por hoy, sin equivocarnos, sin duda alguna, podemos considerarnos la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, más sus programas de terapia ocupacional y fonoaudiología, la número 1 de Bolivia. Y no porque lo digamos nosotros como autoridades, sino que nuestra mejor propaganda son los profesionales que se formaron en nuestras aulas y hoy por hoy desempeñan su actividad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y para nosotros como autoridades, decíamos, constituye un reto el seguir teniendo esta calidad en nuestra formación. Y estamos luchando por ello. Hoy por hoy tenemos un primer reto, que es la acreditación ya de 2 de nuestras carreras importantes, como son Medicina y Enfermería. Tenemos ya una carrera acreditada, que es la carrera de Nutrición, y obviamente en la próxima, la de Tecnología Médica. También tenemos ya firmado convenios con universidades que nos van a permitir hacer el intercambio estudiantil y también que muchos de nuestros estudiantes puedan realizar el internado en esas universidades. Hay estímulos que son importantísimos para un mejor rendimiento académico. Y es en ese plan también que hoy por hoy estamos ya gestionando un programa que permita becar a nuestros mejores estudiantes en los posgrados que hoy por hoy tenemos como facultad. A los estudiantes que han llegado a este punto de tener las mejores notas, agradecerles a ellos porque hacen crecer el nivel académico de nuestra facultad. Ellos han entendido a cabalidad la función que tiene esta institución, formar recursos humanos. Y ellos, con su empeño, con el trabajo, con el sacrificio, con el dolor, con las lágrimas, con las frustraciones que se lleva adelante, han sabido interpretar 100% la función que tiene esta institución, formar recursos humanos en salud. Y estos recursos humanos en salud van a elevar, así como están elevando el nivel académico, van a elevar el nivel de la salud de nuestro pueblo. Y también felicitar a todos los docentes que han hecho posible de que cada uno de estos estudiantes surjan como lo están haciendo y van a llegar muy lejos, tengan una seguridad. Yo siempre había repetido, y en toda circunstancia, en todo lugar, los egresados de nuestra facultad de medicina y, bueno, carreras de enfermería, en cualquier parte del mundo pueden desenvolverse porque de esta facultad salen excelentes profesores. Ahora, amigos, permítanme ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público.
Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Como habíamos señalado precedentemente, tenemos en el set al doctor Rolando Trocchi, profesor emérito de nuestra facultad. Él va a compartir con nosotros abordando un tema muy importante que con toda seguridad es de interés vuestro, el de la artritis reumatoidea. Permítanme saludar al profesor Trocchi. Doctor Trocchi, qué placer saludarlo. Gracias por compartir con nosotros. Doctor Mendoza, muchas gracias primero por la invitación y complacido de estar en este set para dirigirnos a toda nuestra audiencia con un tema muy fundamental en reumatología, al que precisamente por un error o por desconocimiento, la mayoría de los médicos catalogan como artritis reumatoidea a cualquier tipo de dolor articular. Apenas le duele algo, dice, tú tienes artritis, ¿no? Y si le hace un examen de laboratorio y por mala suerte sale un factor reumatoide positivo, le dicen, tú tienes artritis reumatoidea. Y cuando a un paciente le dicen que tiene artritis reumatoidea, el mundo se le hunde. Porque todos conocemos, y para diagnosticar a la artritis reumatoidea hasta hace algunos años, diagnosticábamos en la calle y no hacía falta ni ser médico para diagnosticar la artritis reumatoidea.
Eran pacientes o personas que tenían sus articulaciones totalmente deformadas, con un andar que era muy doloroso para verlo y para quien lo sentía, y el solo hecho de catalogarlo como artritis reumatoidea ya vislumbraban ese futuro tan negro. Afortunadamente todo esto ha cambiado y vamos a abordar un poco de esto en este momento. Gracias, doctor Rolando Troche. Efectivamente, así fue la historia. En realidad lo que el doctor Troche nos está señalando es que cuando se diagnosticaba el proceso, era cuando el proceso había evolucionado mucho tiempo y prácticamente las articulaciones se habían deformado, etc. Doctor Troche, no solo eso, se confunde también frecuentemente la artritis con otras patologías. Por lo tanto, ayúdenos por favor a comprender. Este es un programa para la gente que nos ve, señoras, caballeros, familia que se reúne en torno del programa, y nos puede decir qué es la artritis y qué es la artritis reumatoidea, por favor. Bien, empecemos por el principio. Toda palabra que termina en el sufijo itis significa inflamación, y del griego viene articulación, artros. Por tanto, una articulación inflamada será artritis. Genéricamente, artritis significa eso, una articulación que de pronto se vuelve muy dolorosa, se hincha, difícil de movilizarla, y aquello es artritis, pero no necesariamente artritis reumatoidea. En reumatología tenemos alrededor de 200 enfermedades, y de estas 200 la mayoría cursa con inflamación articular y otras muchas solo con dolor articular. Entonces el diagnóstico tiene que ser muy fino, pero si vamos a centrarnos en la que más encontramos, que es la artritis reumatoidea, diremos que esta enfermedad es de origen autoinmune. Nadie sabe cómo se inicia, cuál es la causa de la enfermedad, pero sabemos cómo se produce. Muy rápidamente les voy a hacer una aproximación. En nuestro organismo tenemos un sistema que se llama el sistema inmunológico. Es un sistema que nos mantiene vivos porque es capaz de reconocer a lo que es propio como propio y a lo extraño lo reconoce como extraño. Extraño puede ir desde, por ejemplo, una astilla de madera que se te entra en la carne, puede ser un microbio, un virus, una bacteria, cualquier elemento que es ajeno a nuestro propio organismo. Y el sistema inmunológico, cuando reconoce algo extraño, hace lo único que sabe hacer, es destruir aquello que supone que es extraño al organismo. Para protegerse, precisamente. Precisamente por eso es que nos mantenemos vivos. Eso es lo que nos mantiene vivos. Ahora, ¿qué sucede en la artritis reumatoidea? Este sistema inmunológico se trastorna y empieza a reconocer como si fueran ajenas a partes de nuestro organismo. Y en gran parte de las enfermedades reumáticas va reconociendo a algunos órganos, aparatos o sistemas. En la artritis reumatoidea, en concreto, va a ir a desconocer como propias a las articulaciones y más propiamente a la membrana sinovial. La membrana sinovial es una membrana que recubre el interior de una articulación y está encargada de producir líquido sinovial. Es una especie de aceite que hace que las articulaciones se muevan en forma suave, sin dolor y armónicamente. Cuando existe inflamación por este desorden inmunológico que ha existido, esta membrana sinovial empieza a engrosarse y a producir en extremo líquido. Un líquido que ya deja de ser aceitoso, va tornándose poco a poco como más fluido, como el agua, diremos, para hacer una comparación mal y rápida. Y este es el primer dato que nos conduce a ese primer signo que encontramos en la artritis, la tumefacción articular, es decir, la hinchazón articular. Esta membrana que está produciendo gran cantidad de líquido produce ese líquido que se va acumulando en el interior de la articulación y entonces tenemos pues una articulación inflamada. Pero inflamación en articulaciones en muchas enfermedades. Si nos centramos en la artritis reumatoidea, y aquí está el punto donde ustedes podrán
empezar a reconocer la enfermedad si es que da la mala suerte que les vaya a afectar. De pronto despiertan y todas las mañanas van a despertar con dolor, especialmente en los nuditos de las manos. Pero antes de entrar en ello, mi querido doctor Rolando Troch, creo que a la gente hay que volverle a reiterar que la artritis es una enfermedad de las articulaciones. Exactamente. Porque en el caso de la artritis reumatoidea afecta este aspecto inmunológico que bien ha señalado usted, que produce el propio organismo, a la membrana sinovial. Y esta afectación produce inflamación, dolor, hinchazón. Entonces, amigos, estamos hablando precisamente de esta enfermedad. Ahora, lo que usted señalaba, ¿cómo se manifiesta clínicamente esta enfermedad? Esto es lo que usted estaba señalando. Exactamente, estaba dando inicio a esa parte, precisamente. Bien, pues sucede que como esa membrana sinovial está inflamada, está produciendo mayor cantidad de líquido, y en la artritis reumatoidea se afectan pequeñas articulaciones en forma simétrica y la mayor parte de las veces distales. Inicialmente casi nunca vamos a encontrar artritis reumatoidea que afecte, por ejemplo, a la columna vertebral o que afecte a caderas. Que inicialmente no. Claro. Tardíamente, cuando no se hace tratamiento, podría afectar a las caderas, pero prácticamente nunca a la columna vertebral, a excepción de una articulación. Justamente debajo del cráneo empieza la columna vertebral y entre la primera y segunda vértebra cervical existe una articulación, es la atroaxoidea, que es la que nos permite producir el giro de la cabeza para que podamos mirar a izquierda, a derecha. Esa articulación en la columna vertebral es la única articulación que tiene membrana sinovial susceptible de inflamarse. Y entonces en columna vertebral es la única articulación que se afecta. Por tanto, hay otros errores, por ejemplo, que vienen con pacientes con dolor en la columna vertebral y los catalogan como artritis reumatoidea. Tal caso no hay. Entonces, empieza por articulaciones pequeñas. En concreto, en las manos, en la raíz de los dedos, los nuditos al principio de los dedos, y particularmente el dedo índice y el dedo medio. Luego se afectan las articulaciones interfalángicas distales, es decir, la que está en medio de los dedos. Estas articulaciones empiezan con hinchazón y con rigidez articular matutina. ¿Qué es la rigidez articular matutina? Pues cuando la persona amanece, despierta y tiene dificultad para formar puño. Y esta dificultad para formar puño apenas llega muchas veces a la mitad del arco de movimiento, pero que debe durar más de una hora y que debe ser de todos los días, todas las mañanas amanecer así, con los nuditos inflamados, las manos con dificultad para formar puño, que dura esto por más de dos horas, y el dolor que acompaña. Al transcurso pasan las 2 horas y poco a poco aquello va remitiendo. Probablemente, si usted tiene ese ritmo de dolor, probablemente sea artritis reumatoidea. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo la artrosis u osteoartrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa, es decir, propia de personas mayores, de adultos mayores. En ellos se afectan las articulaciones más distales, no las proximales, no las que están en medio, sino las que están más a la punta, diremos, de los dedos, y posteriormente las proximales. Y también amanecen con dificultad para hacer puño. Pero esta dificultad en la artrosis dura menos de 15 minutos, menos de media hora. Es más, muchos pacientes dicen, doctor, cuando me despierto no puedo hacer puño, pero hago un poquito así y se me pasa. Eso no es artritis reumatoidea. Doctor, para que este dolor que usted ha señalado, persistente, sea probablemente un signo de artritis, se dice que al menos unas 6 semanas debiera estar presente de forma continua. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, por eso decía al principio de todos los días, todos los días. Y bueno, no necesariamente debemos esperar que pasen las 6 semanas.
Y precisamente aquí está el tema. Al principio nos mencionaba muy bien el doctor Mendoza que cuando ya se ven deformidades es porque el paciente ha ido muy tarde al médico, pero no necesariamente por haber ido muy tarde. Resulta que antiguamente los esquemas terapéuticos no eran de los más apropiados. Era un tratamiento muy contemplativo, que empezaban, por ejemplo, por la aspirina, a ver si con esto se le calma, le administraban aspirina, no calma, bueno, pues entonces, a ver, iremos a la fisioterapia, no calma con esto, iremos subiendo a los antiinflamatorios, y al final, cuando ya empezaba a deformarse, el médico decía, uy, esto se está deformando, así que utilizaremos un poquito de prednisona. Y persistía la deformación y venían los otros medicamentos, ya los remisores de la enfermedad, y empezaban a utilizar cuando ya era tarde. En todo caso, doctor Rolando, vamos a hablar de ello enseguida también con más detalle. Ahora, amigos, permítanme, por favor, ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Como lo habíamos estado señalando, para el auditorio y para nosotros es muy importante que con la veracidad de las cosas se pueda entender este tema. Doctor Troche, usted nos estaba hablando de algunos síntomas y signos que nos pueden hacer sospechar
ante este importante problema. ¿Por qué estamos queriendo enfatizar en esto, doctor y amigos? Porque la idea más adelante será, espero, detectar lo más precozmente posible para evitar esto que, como bien ha señalado el profesor Troche, hasta el canillita puede diagnosticar de artritis cuando las articulaciones están totalmente deformadas. Yo recuerdo, doctor Troche, que cuando abordaba el tema en mis épocas de estudiante, lo clásico era tener deformaciones en las articulaciones de la mano como en ráfaga, ¿no? En ráfaga, sí, las tradicionales, dedos en ráfaga, en cuello de cisne, en boutonniere, en seta, etcétera, ¿no? Esto, amigos, no puede suceder en el siglo XXI. Y por eso precisamente estamos con el profesor Troche. Doctor Troche, ¿qué otra sintomatología uno pudiera esperar que ocurra para sospechar y consultar? Obviamente, de eso vamos a hablar más adelante, precozmente. Ya hemos hablado de el dolor articular, de la dificultad en la flexión de los dedos en la mañana al despertar, por 6 semanas o más continuamente. Bien, como se trata de una enfermedad crónica y es sistémica, que quiere decir sistémica, que si bien tradicionalmente se dice que la artritis reumatoidea solo afecta articulaciones, es una verdad, diremos, a medias, porque también hay afectación extraarticular, de lo que después hablaremos. ¿Qué es lo que sucede con una persona entonces que empieza con la artritis? Al ser una enfermedad crónica y sistémica, va a empezar con decaimiento. Una persona que tiene pocas ganas de comer, se deprime, y en ese interín, pues poco a poco van apareciendo los signos de las articulaciones inflamadas. Pero claro, estos síntomas generales de falta de apetito, de sentirse mal, son muy generales, que no se presentan solo en la artritis reumatoidea, sino en cualquier otra enfermedad. Pero lo que sí debe llevarnos a llamar la atención es precisamente aquello que mencionaba. Cuando las articulaciones empiezan a hincharse, empieza a sentir dolor, muchas veces, y en una evolución muy rápida, pueden las segundas articulaciones en afectarse ser las rodillas. Y entonces esta persona va notando que igualmente amanece con dolor en las rodillas, que le cuesta abandonar la cama, que los primeros pasos son muy dificultosos y que la rodilla progresivamente se va hinchando y con aumento de calor local. Pero la artrosis también ocurre lo propio. En la osteoartrosis, cuando se afectan las rodillas, la persona también despierta con dolor, pero resulta que este dolor apenas está terminando de abandonar la cama, se ha ido y no existe tumefacción, es decir, la rodilla no se hincha y no está aumentada, no tiene aumento de calor. Más bien, los pacientes con artrosis suelen referir que lo que tienen es una sensación más bien de frío. En cambio, en la artritis reumatoidea no, las articulaciones están calientes. Es preferible que apenas empiecen estos datos clínicos, los pacientes ya acudan al reumatólogo. El fallo está en que el boliviano es muy estoicista. Empieza a dolerle y se aguanta. Ya se me ha de pasar, a ver, me pondré fomentitos. Comadre, me está doliendo las articulaciones, ay, tómate estito que a mí me hace bien. Y por ese camino, pues vamos perturbando lo que no debería suceder. Puede ser que una persona recurra a métodos inocuos y obviamente que no le van a servir de gran beneficio para intentar aliviar los dolores articulares. Pueden ser fomentos o tomarse un diclofenaco, etc. Pero puede haber malos consejos, ya sea del entorno familiar, de las amistades, de los amigos, de los farmacéuticos también, que van al médico, a la farmacia, por ejemplo, o los familiares,
y le dicen, tómate esto me ha sentado a mí. Bien, ¿y qué es lo que le están aconsejando utilizar? Corticoides de depósito. Y la utilización de corticoides de depósito, obviamente, así al tiro, en cuestión de media hora, ha de sentir gran alivio, las articulaciones se van a deshinchar, el dolor como por arte de magia se va a ir y la persona va a estar feliz. Pero sucede que lo que se está calmando es los signos inflamatorios, pero no se está tratando a la enfermedad. Claro. Y lo que es peor, esta persona, como ya se siente bien aquello, pasa un lapso de tiempo, vuelve a sentir el dolor, ¿qué es lo que hace? Corriendo se va a la farmacia y deme este medicamentito, ¿no? Y cuando llegan, pues llegan o bien con efectos adversos muy severos por uso de corticoides de depósito, o que poco a poco, por ese su estoicismo, han ido deformando las articulaciones. Y una persona que llega con las articulaciones deformadas, prácticamente no tenemos nada que hacer, no podemos hacer milagros, no podemos saltar atrás en el tiempo. Yo no puedo a una paciente de pronto de 50 años, por ejemplo, volverla como de 30 o de 40, no se puede. Lo que está instaurado. Y en estas enfermedades, un día que perdemos, no podemos darnos el lujo de perder un día. Un día que se pierde, jamás en la vida vamos a recuperar. Si en ese día se ha empezado a instaurar una erosión en una articulación, esa erosión nunca la vamos a recuperar. Por tanto, el diagnóstico precoz es necesario. ¿Y qué es lo que debe saber fundamentalmente el paciente? Lo que vengo reiterando desde hace un momentito. Es esa hinchazón de las articulaciones, esa dificultad para mover los dedos, esa inapetencia que tenga, y aquello debe conducirle rápidamente. Entonces, doctor Troche, para nuestros... En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UPSA Transparente. La
Unidad de Transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo enfatizó perfectamente el profesor Troche, es imprescindible que ante la sospecha se consulte al médico. El médico hará el examen clínico correspondiente, seguramente hará un diagnóstico clínico y confirmará con los exámenes de laboratorio que fuesen necesarios. No al revés. No es que el laboratorio va a suplir el criterio médico. Es así, ¿verdad, doctor? Así es. Partiremos de un principio. Las enfermedades nunca se diagnostican por laboratorio. De acuerdo. Errado cuando alguien pide una serie de pruebas y le dice vamos a ver qué tienes. O al revés, cuando un paciente cree tener alguna enfermedad, se hace su examen de laboratorio y se va. En el caso de las enfermedades reumáticas, las pruebas son muy específicas y necesitamos de mucha fiabilidad en los resultados del laboratorio. En pruebas laboratoriales para la enfermedad necesitamos saber algunos aspectos. En concreto, en la artritis reumatoidea necesitamos saber cuánto de actividad inflamatoria está cursando la enfermedad y cuál es la agresividad de la enfermedad. Y una confirmación laboratorial con otro tipo de exámenes complementarios. Con esto ya tenemos armado y se puede hacer el tratamiento que obviamente ha de terminar bien. Muchas veces los pacientes son amigos de ir, doctor, me duele esto y me he hecho un examen de laboratorio y esto me ha salido positivo. No es así. En concreto, vamos por ejemplo con el factor reumatoide, que no diagnostica, no hace diagnóstico de artritis reumatoidea. Y de hecho, hay personas que, siendo totalmente sanas, tienen factor reumatoide positivo, siendo totalmente sanas. Pero el PCR más peor específico todavía, ¿verdad? No, y hay otros que el ASTO, dicen ASTO elevado y tienes artritis reumatoidea, son ideas descabelladas, ¿no? Entonces van con esas pruebas y probablemente de algún laboratorio que no tiene fiabilidad en cuanto a resultados del laboratorio, y ese paciente pues está haciendo un gasto innecesario. Uno primero, al haber hecho por su cuenta propia, y el médico tiene que decirle, hacerle entender de que lo que necesitamos es fiabilidad y que se necesitan laboratorios muy concretos para poder tener la certidumbre diagnóstica. Además, usted ha señalado algo que comparto plenamente. Amigos, hay enfermedades que pueden simular esta patología sin serlo. Y definitivamente, gracias a que son signos específicos muchos, inclusive el tema del dolor articular, solo puede ser definido por un especialista. Doctor Troche, yo creo que ha sido el abordaje del tema muy interesante y completo, pero estaría mal si termináramos sin pedirle a usted que nos dé unos tips, unos consejos para todo nuestro público televidente en torno de cómo debe manejarse en caso de sospecha y en caso de diagnóstico de la artritis. Bien, un par de consejos nada más. Y voy a ser reiterativo. Apenas note que las articulaciones se inflaman, ir al especialista. Puede tomar el otro camino, ir a otro médico y que el médico le remita al especialista. Es posible, pero también es posible que lo maldirijan. Y uno de los tips que tenemos, en nuestro medio hay mucha charlatanería. Sí, correcto. Hay gente, inclusive sin ser médico, está trabajando no solo como médico, sino como reumatólogo. Y penosamente son los consultorios más llenos de pacientes que tenemos, sin ser médicos.
u otros que aconsejan abandonar todo tipo de tratamiento y acuden a terapias milagrosas. No hagan caso, no existe aquello. Otros les ofrecen las picaduras de abeja. Tampoco es un tratamiento para la artritis reumatoidea. Por efectos inmunológicos puede aliviar un poco la inflamación, pero es solo eso, solo la inflamación. Pero ¿qué pasaría si una persona tiene alergia a la picadura de abeja, por ejemplo? Y no es raro que una persona se ha hecho picar con abeja y ha terminado falleciendo. Entonces, buscar muy bien a qué médico ha de ir. Y la vía más fácil es buscar en el colegio médico, en buscador de médicos, usted busca poner reumatólogo con la especialidad que usted quiera, y allí le ha de aparecer todos los médicos que estamos con la certificación del colegio médico, es decir, somos realmente especialistas, no hay charlatanería. Gracias, doctor Rolando Troche. Muy importante, tal vez un consejo más y el último. No pueden automedicarse, no deben automedicarse, menos en artritis reumatoidea. Definitivamente la artritis requiere de un tratamiento preciso, concreto y consciente. El usar corticoides a la larga genera más daño que beneficio. Por favor, eviten esta práctica. Doctor Troche, muchísimas gracias. En verdad ha sido muy importante este día porque usted nos ha enseñado mucho de la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza, y muchas gracias a ustedes por la gentileza en habernos escuchado y visto. Y cuando quieran, pues a su entera disposición. Muchas gracias. Amigos, les queremos reiterar nuevamente, tenemos el Facebook con el número 67 12 96 87, donde pueden hacer sus consultas y nosotros les responderemos. Y también tenemos una página de Facebook, Facultad de Medicina, en mayúsculas. Dicho esto, vamos a una perlita de salud, por favor. Amigos, hemos podido conversar con el doctor Troche de una enfermedad que puede ser invalidante cuando no es tratada. Sin embargo, ahora vamos a ver la vida, en parte, por lo menos, de un personaje que trascendió el siglo XX y dejó huella en el siglo XXI. Hablo del físico Stephen Hawking. Él es un ejemplo de vida. Antes de los 30 años, él presentó una enfermedad degenerativa que prácticamente le afectó durante el resto de los años que vivió, al extremo de vivir prácticamente inmóvil. Solo un par de dedos le permitían hacer su actividad. A pesar de ello, trascendió en esta vida de una forma increíble. Debemos respetar a este personaje, a sus tesis, a sus teorías, a su aporte para la humanidad, pero fundamentalmente debemos admirar esa condición para afrontar la vida a pesar de sus limitaciones. Es un ejemplo de vida. Vamos a la nota, por favor. Stephen Hawking, la estrella de las estrellas, no tenía miedo a la muerte, pero tampoco prisa por morir. Tengo tantas cosas que hacer antes, decía. El genio de la astrofísica pasará a la historia por su trabajo en el campo de la cosmología y los agujeros negros, pero también por haber superado todas las expectativas de vida. A los 21 años, cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, le dijeron que no llegaría a cumplir 24. Muere con 76 años, más de medio siglo después. La terrible enfermedad neuromuscular que padecía supone una sentencia de muerte rápida para la mayoría de los afectados. El 50% de las personas diagnosticadas con ELA fallece en menos de 3 años. Del resto, el 20% llega a vivir un lustro y solo entre el 5 y el 10% supera la década, explica Jesús Esteban, portavoz del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, SEN. El de Hawking, por tanto, era un caso excepcional, fuera de lo común. ¿Cómo logró sobrevivir tantos años tras el diagnóstico? ¿Su mente maravillosa tuvo algo que ver?
Según Esteban, también responsable de la unidad de ELA del Hospital Madrileño 12 de octubre, este trastorno degenerativo es muy variable. Hay casos en los que en menos de 6 meses el afectado sufre parálisis completa y muere y otros, sin embargo, en los que la progresión es más lenta. La ELA afecta sobre todo a adultos entre 50 y 70 años, aunque hay muchos casos en personas más jóvenes, apunta Maite Solas, vicepresidenta de Fundela, una asociación que lucha por fomentar la investigación sobre la enfermedad. En estos casos en los que el trastorno se inicia a edades más tempranas, a menudo se ha visto que la progresión de la enfermedad es más lenta, probablemente por las particularidades de las alteraciones genéticas que provocan la enfermedad en esos casos, señala Solas, quien, con todo, advierte que esta asociación entre juventud y menor agresividad de la ELA no se da en todos los pacientes. De momento, no se conoce la causa de la ELA. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el trastorno, también conocido como mal de Lowry por el célebre jugador estadounidense de béisbol que la padeció, provoca un progresivo deterioro de las motoneuronas, las células nerviosas que controlan el movimiento voluntario de los músculos. El paciente suele comenzar a notar debilidad o problemas de coordinación en algunas de sus extremidades, alteraciones en el habla o dificultades para tragar. También pueden aparecer espasmos, calambres o una pérdida anormal de la masa corporal. Sin embargo, el paciente no pierde su capacidad sensorial ni, en general, sus habilidades cognitivas. De cualquier manera, tener una mente privilegiada tampoco protege frente a la evolución de la enfermedad, como se ha sugerido en el caso de Hawking, advierte Solas, que conoce casos de personas con una gran capacidad intelectual que fallecieron de forma fulminante por culpa de la ELA. Es verdad, agrega el neurólogo de la SEN, que gracias a la resistencia de sus músculos oculares a la enfermedad, Hawking ha podido manejar comunicadores con la vista y ahí va una pequeña parte de su supervivencia. En los pacientes en los que esta capacidad sí se ve afectada, la posibilidad de mantener la comunicación se pierde y su interés por seguir sobreviviendo también. Deciden limitar su esfuerzo de supervivencia, remarca. Además, coinciden ambos especialistas, Hawking ha tenido un buen soporte vital que ha evitado muchas complicaciones. Sin este apoyo, habría sido imposible, aunque lo verdaderamente determinante en su evolución ha sido la biología de su enfermedad, que no progresó tan rápidamente como lo hace en la mayoría de los casos, subrayan. Cuando afecta a órganos vitales a día de hoy, la enfermedad no perdona y a un ritmo más o menos acelerado, avanza para dejar a los afectados encerrados en su propio cuerpo. Lo que comienza con síntomas de debilidad muscular se va convirtiendo, paso a paso, en una parálisis completa. La vida de los enfermos empieza a peligrar, arguye el neurólogo, cuando fallan los músculos imprescindibles para la vida, es decir, los implicados en la deglución y la respiración. Actualmente podemos de alguna manera suplir la función de estos músculos con mascarillas no invasivas o ventilación mecánica sobre traqueotomía y con gastrostomía, alimentación por vía estomacal. Con esto, aumenta la supervivencia, pero la enfermedad continúa progresando. Una traqueotomía fue lo que le salvó la vida a Hawking en 1985. Aquel año, contrajo una grave neumonía en Suiza y los médicos aconsejaron retirarle la máquina que le mantenía con vida. Fue trasladado urgentemente a Reino Unido y le realizaron esta intervención con la que, por otro lado, se quedó sin voz. A estas alturas, el astrofísico y cosmólogo ya no escribía, no caminaba y tampoco podía alimentarse por sí mismo. Utilizaba una silla de ruedas controlada por un ordenador que manejaba a través de movimientos de cabeza y ojos y se comunicaba mediante un sintetizador de voz cuyo curioso timbre con acento estadounidense el científico llegó a sentir como propio. Lo accionaba con la contracción voluntaria de una de sus mejillas. Solo la ciencia tumbará la ELA, que acaparó titulares en 2014 por el conocido reto del cubo helado, provoca cada año en nuestro país 900 casos nuevos. Se estima que actualmente hay alrededor de 4.000 personas viviendo con la enfermedad, y se sabe que la incidencia es de un afectado por cada 50.000 habitantes. Al igual que no se conocen las causas de la enfermedad, tampoco existe un método específico para detectarla. El diagnóstico se hace fundamentalmente a través de distintas pruebas que descartan enfermedades que cursan con síntomas similares a los de la ELA. Con estas pruebas, el estudio de la historia clínica del paciente y un examen neurológico se confirma la existencia de la enfermedad, señala Solas. En cualquier caso, se recomienda que los pacientes acudan a un médico con experiencia en ELA para obtener una confirmación definitiva. A día de hoy, no existe ningún tratamiento que cure la ELA. Solo están disponibles medicamentos para combatir a los síntomas que provoca la enfermedad, como los calambres, las alteraciones del sueño o los problemas de salivación. También ayuda a mantener en cierta medida las capacidades del paciente el trabajo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, aunque no hay nada que pueda frenar su evolución. La clave está en la investigación. Gracias a la investigación estamos avanzando, pero queda mucho por hacer. Amigos, eso fue
todo por el día de hoy. Esperemos que en verdad hayan disfrutado del programa y nos comprometemos a estar presentes la siguiente semana desarrollando un tema sumamente importante para nuestra sociedad, para nuestro país, el de la tuberculosis. Muy buenos días y que Dios los bendiga.